Estás haciendo fila para comprar café, y mientras todos los demás revisan sus teléfonos, tú estás ocupado reescribiendo el final de una conversación de hace 3 años. Pero en realidad estás ganando un premio Nobel por un discurso que acabas de componer mentalmente. Esa desconexión mental es a la vez brillante y agotadora. Si algo de esto te hizo sonreír, bien, porque hay algo que sucede dentro de un tipo de mente muy específica del que casi nunca se habla con precisión. Empieza a sentirse menos como un hábito. ¿Qué ocurre realmente a nivel neurológico cuando haces esto? Tu cerebro tiene una red, la red neuronal por defecto, que se activa específicamente cuando no estás concentrado en el mundo exterior. Cuando dejas de prestar atención a lo que tienes delante, la red se activa y empieza a generarte tus recuerdos, tus miedos, tus conversaciones ensayadas, tus futuros imaginados. Hace exactamente lo que se supone que debe hacer. Pero en algunas personas, esa red no solo se activa ocasionalmente, sino que se convierte en el entorno preferido. El cerebro empieza a considerar la simulación interna más gratificante que la realidad externa. Y eso supone un cambio significativo respecto al estado basal, porque una vez que ocurre, el mundo real empieza a sentirse vacío, plano, como si le faltara algo. Los investigadores han descubierto que este cambio tiende a producirse casi imperceptiblemente. No es una decisión, sino una deriva. El mundo interno no se anuncia como un sustituto, simplemente sigue siendo un poco más fácil, un poco más satisfactorio que lo que ocurre fuera. Y el cerebro, como cualquier sistema, sigue el camino de menor resistencia. Eli Sommer, psicólogo clínico de la Universidad de Haifa, identificó formalmente este patrón en 2002 y lo denominó ensoñación desadaptativa, un término que aún no describe completamente lo que se siente desde dentro, pero es el marco conceptual más sólido del que disponemos. Lo que descubrió el profesor Sommer es que la ensoñación desadaptativa no es solo una distracción. Había personas que pasaban horas, a veces la mayor parte del día, inmersas en narrativas que habían construido completamente en su mente. Mundos detallados, personajes recurrentes, tramas que evolucionaban a lo largo de meses y años. Y casi todas tenían algo en común. El mundo de fantasía les aportaba algo que el mundo real no les había dado. No se trataba de escapismo en ese sentido vago y despectivo, con el que la gente usa la palabra, como si simplemente estuvieras evadiendo tus responsabilidades. Se trata más bien de que los escenarios imaginados tienden a dar a las personas control, resolución emocional o una versión de conexión que se sentía segura de una manera que las relaciones reales no lo habían sido. En tu mente puedes simular una conversación, puedes rebobinarla, puedes hacer que la otra persona finalmente entienda de una manera que la persona real en tu vida nunca logró del todo. El problema, y eventualmente lo hay, es que el cerebro comienza a aprender que las necesidades emocionales pueden satisfacerse internamente. Y una vez que ese aprendizaje se afianza lo suficiente, volver a la fricción de la vida real comienza a sentirse genuinamente peor que quedarse en casa. Las personas reales son impredecibles. Las conversaciones reales no siguen el guión que escribiste. La intimidad es aterradora y lenta, e implica convivir con la incertidumbre durante mucho tiempo. Así que sigues volviendo. Y la gente no se lo espera. No se trata de creatividad. Algunas de las personas más imaginativas del mundo no hacen esto en absoluto. Y hay quienes, sin haber escrito jamás una palabra de ficción, lo hacen todos los días. Tampoco se trata de inteligencia. Las investigaciones sugieren que la alta capacidad de absorción, el rasgo de personalidad vinculado a una concentración profunda e inmersiva, es un factor importante. Las personas más propensas a esto suelen ser las mismas que se pierden por completo en la música, o que no pueden ver una película sin sentirse realmente agotadas después. Así que construyeron una habitación donde pudieran sentir las cosas a su manera. Y luego está la parte más dañina. Cuando estás haciendo esto, cuando llevas 30 minutos inmerso en una situación en la que finalmente dices lo que nunca pudiste decir a los 14, sabes que el tiempo pasa en algún rincón de tu mente, que el mundo siguió girando mientras estabas ausente, y el regreso trae consigo un extraño regusto emocional, difícil de describir, pero muy fácil de sentir. A menudo hay un momento específico en el que miras el reloj y te das cuenta del lapso, y por un segundo, antes de que la vergüenza llegue por completo, hay una silenciosa desorientación, como salir de un cine a la luz del día y olvidar cuál es el mundo real. Y entonces llega el juicio, no de nadie más, de ti mismo. Ya sabes cuánto tiempo estuviste ausente, y lo cruel es que la vergüenza no te empuja hacia el mundo real, sino que te empuja de nuevo hacia abajo, porque el único lugar
donde ese juicio desaparece, donde nadie te observa y nada se desperdicia, es precisamente el lugar del que acabas de venir. Así que regresas, no porque te sientas bien, sino porque sientes que es el único lugar donde la vergüenza cesa. Y antes de que hayas decidido conscientemente nada, ya estás medio hundido de nuevo. La vergüenza alimenta la necesidad profundiza el hábito, y el hábito empieza a ocupar cada vez más el espacio donde se supone que debería transcurrir tu vida real. Pero eso no lo convierte en un defecto inherente. Las personas que desarrollan este patrón son, estadísticamente, personas que en algún momento necesitaron una vía de escape que el mundo real no les ofrecía. Tal vez su hogar no era seguro, o se sentían crónicamente solas en entornos que se suponía que debían ser cálidos. Tal vez eran demasiado sensibles para el mundo en el que se encontraban, y esta fue la forma más creativa y menos destructiva que su sistema nervioso encontró para sobrellevarlo. Soñar despierto no era el problema en sí, sino la solución a uno. La verdadera pregunta es simplemente si todavía te funciona ahora, o si ya te está pasando factura. Y aquí es donde quiero que te detengas a pensar un segundo. Algunas personas que llegan a este punto inmediatamente intentarán solucionarlo, como si el objetivo fuera eliminar por completo el mundo interior. Pero eso no es lo que indica la investigación. Y, sinceramente, no tiene mucho sentido psicológico. El objetivo no es convertirse en alguien que nunca desaparece dentro de su propia cabeza. El objetivo, en cambio, es descubrir qué te aporta el acto de desaparecer y luego empezar, poco a poco, y probablemente con cierta torpeza, a incorporar algo de eso a la realidad. ¿Qué te aporta la versión imaginada de la conexión que no te permites pedir en voz alta? ¿Qué te aporta la versión fantástica de la resolución que no te permites perseguir realmente? ¿Qué escenario ensaya ese que tienes demasiado miedo de vivir en la realidad? Estas no son preguntas retóricas. Probablemente sean las más honestas que puedes hacerte, porque el mundo interior no miente sobre lo que necesitas. Simplemente te lo muestra en un lugar donde se siente seguro desearlo. Parece una adaptación impresionante, ¿verdad? El hecho de poder construir mundos enteros en la propia mente, con matices emocionales, coherencia narrativa y personajes que se sienten reales, es una capacidad extraordinaria, verdaderamente extraordinaria. Quienes experimentan esto con mayor intensidad suelen poseer una enorme riqueza interior que simplemente nunca encontró la salida adecuada ni el momento de seguridad que necesitaba para existir en el mundo real. La tragedia no radica en que imaginaran con tanta profundidad, sino en que, en algún punto del camino, decidieron que la profundidad solo era segura cuando era invisible. Parece una adaptación impresionante, ¿verdad? El hecho de poder construir mundos enteros en la propia mente, con matices emocionales, coherencia narrativa y personajes que se sienten reales, es una capacidad extraordinaria, verdaderamente extraordinaria. Quienes experimentan esto con mayor intensidad suelen poseer una enorme riqueza interior que simplemente nunca encontró la salida adecuada, ni a la persona adecuada, ni el momento de seguridad que necesitaba para existir en el mundo real. La tragedia no radica en que imaginaran con tanta profundidad, sino en que, en algún punto del camino, decidieron que la profundidad solo era segura cuando era invisible. Si viste todo el video y sentiste esa especie de reconocimiento silencioso, no el que es simplemente interesante, sino el que te hizo recordarte a ti mismo que debías respirar, quiero que sepas que no hay nada que arreglar en ti. Te adaptaste en silencio, en privado, de una manera que nadie vio y por la que nadie te dio crédito. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Si realmente disfrutas de este tipo de contenido y quieres ayudarme a llegar a más personas que quizás necesiten escuchar esto, considera suscribirte, activar las notificaciones y darle me gusta para apoyar el canal. Significa mucho para mí. Nos vemos.